al cual he titulado Cosecha mayor a lo sembrado. Y efectivamente, nosotros a través de la palabra de Dios siempre vamos a estar observando que vamos a cosechar más de lo que se siembra. Y no solamente Dios nos lo ha dado en su bendita palabra. Si nosotros podemos observar lo que una persona, un agricultor genera, es que él, ¿verdad?, siembra una cantidad de semillas y pues obvio es que su cosecha se va a supermultiplicar en relación a la cantidad de semillas que siembra. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver que, primero, cosechamos lo que sembramos. Recuerden que la palabra de Dios dice, no te mientas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, bajo esa premisa que nos da la palabra de Dios, pues siempre vamos a estar atentos a que vamos a estar cosechando lo que sembremos. Si nosotros vemos nuestra realidad como seres humanos, antes de venir a los pies de Cristo, pues la verdad es que sembrábamos semillas corruptas, semillas equivocadas, semillas que de alguna o de otra manera pues traían una condición a nuestra vida, en nuestra naturaleza pecaminosa, a cometer ilícitos, pecados, generar problemas. Y nos lastimamos mucho cuando sembrábamos ese tipo de semillas, lastimamos a mucha gente también al sembrar ese tipo de semillas. Y muchas veces nosotros en el transcurso de nuestra vida, pues todavía seguimos cosechando lo que sembramos antaño. En aquel tiempo, cuando tomamos la mala decisión de sembrar semillas equivocadas, ¿verdad? La gloria sea para nuestro Señor, porque desde el día en que nosotros empezamos a vivir nuestra realidad en Cristo, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, cuando venimos al nuevo nacimiento, pues Dios nos empezó a dotar de esa nueva semilla, de una semilla incorruptible, de la semilla de la palabra de Dios. Y esto nos ha llevado, amados hermanos, ahora a vivir la experiencia de que desde el día en que empezamos a sembrar la semilla correcta, pues al tiempo hemos estado ya también cosechando lo correcto, hemos estado cosechando bendición. Amén. Entonces, también hoy vamos a ver que cosechamos más tarde lo que sembramos. Por eso me expresaba yo en este momento que en su momento Dios ya nos dio una semilla a través de su palabra, que ahora cuando le estamos sembrando, pues estamos ya pasando el proceso, ¿verdad? Para poder cosechar posteriormente lo que se sembró. Ahorita posiblemente en tu vida todavía tengas arrastre de lo que sembraste antes de Cristo y seguirás cosechando todavía eso que sembraste en su momento. Eh, Podemos verlo en la naturaleza. Cuando tú y yo sembramos alguna semilla en particular, no podemos esperar que hoy mismo florezca y mucho menos que dé fruto, ¿verdad? Tendremos que esperar el paso del tiempo correcto según el tipo de semilla, según el tipo de hortaliza que pudiéramos sembrar o vegetal o árbol frutal. Y cada especie tendrá su periodo de gestación, su periodo desde que siembras, cuando hace un brote, después saldrá un pequeño tallo, de ahí se ramificará, echará hojas, después flores, frutos, y es cuando después cosecharás. Entonces, vamos a cosechar más tarde lo que sembramos. Asegúrate el día de hoy de empezar a cosechar lo correcto. Si es que todavía has sembrado algo incorrecto, asegúrate de sembrar lo correcto para que más tarde coseches lo correcto. Y también vamos a ver que siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Por eso titulé este devocional como cosecha mayor a lo sembrado. Vamos a leer el Salmo número 58, del versículo 1 al 11. Y aquí la palabra de Dios, como vamos a ver, nos enseña que debemos sembrar justicia, la justicia divina. Recordemos que Dios nos ha llamado, más bien nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso que es justo, en Jehová Sidkenu, que es nuestra justicia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, este es un salmo escrito por mí, y el versículo 1 dice, oh congregación, ¿pronuncian en verdad justicia? ¿Juzgan rectamente hijos de los hombres? Antes en el corazón maquinan iniquidades.
hacen pesar la violencia de sus manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid, sordo, que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que sus ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Fíjense que quiero hacer el comentario de que en estos tiempos, más de 800,000 personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de la trata de personas para explotación sexual cada año. Y es un negocio, ¿verdad? Es un comercio nefasto, mis amados. Actualmente hay aproximadamente unos 29,5 millones, 30 millones de personas que tristemente están bajo esta forma de esclavitud moderna. Podemos leer constantemente noticias de las atrocidades que este tipo de grupos delictivos lleva a cabo en contra de personas que se vuelven muy vulnerables, sobre todo las mujeres y los niños, como les digo. El salmista, en este versículo 1 que acabamos de leer, se opone claramente a esa clase de injusticia y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y dice la palabra de Dios, dice, ¿es esto una manera de dirigir un país? ¿Hay un político honesto en casa? Eso es lo que está refiriendo cuando leímos que dice, oh congregación, pronuncian en verdad justicia, juzgan rectamente hijos de los hombres. En un lenguaje más actualizado, pues se nos está preguntando si nosotros tenemos la manera correcta de dirigir lo que Dios nos permita dirigir, ¿verdad? O está preguntando si hay alguien verdaderamente honesto en casa. El salmista clama contra los gobernantes que no hablan con justicia, cuyos corazones traman la injusticia y cuyas manos, como dice el versículo 2, le abren camino a la violencia. De hecho, los declara como calderos del mal, ¿verdad? Haciendo tratos con demonios y hablan mentiras, ignoran los gritos de aquellos que desean la justicia, tanto los seres humanos como Dios mismo, porque son como una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del que es diestro en el encantamiento de las serpientes. Se han visto a esos, ¿verdad? Faquires que tocan una pequeña flauta y técnicamente encantan a las serpientes y ellas hacen lo que el encantador les ordena. Y por eso hago el comentario de las atrocidades que se están cometiendo en contra de muchísima gente que está siendo esclavizada en esta actualidad, ¿verdad? Hay gente que lo hace ya con un oído cerrado, no quiere escuchar el quejar, la pena, el dolor que causan a este tipo de personas, ¿verdad? Y muchas veces los líderes son los que desgraciadamente se corrompen y se coluden con este tipo de organizaciones mafiosas que tristemente están haciendo atrocidades en la humanidad. Por lo tanto, quiero comentar que el liderazgo es la clave en cualquier sociedad. Un líder que siembra injusticia, pues va a cosechar terribles consecuencias. Y lo vemos ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita nuestra sociedad, desgraciadamente, al ver a nuestros líderes que han sembrado injusticia, pues ahorita lo que estamos cosechando como sociedad es una oleada de crímenes, de gente que
desgraciadamente no tiene consideración de la vida del ser humano y atropella a muchísima gente en la legalidad, en la justicia, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora hasta los mismos colonos de varias colonias propiamente han puesto grandes mantas en donde dicen, estamos hartos de la delincuencia, ratero, si te agarramos te linchamos, no te vamos a entregar a las autoridades. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestras autoridades se han permitido corromper de tal manera que aceptan soborno, que aceptan cohecho, y de esa manera pues estamos nosotros ahora cosechando la injusticia y terribles consecuencias que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, estas personas desgraciadamente están sembrando veneno. Y dice el versículo 4 que su veneno es como el de las serpientes. ¿Qué hace el veneno de una serpiente, mis amados hermanos? Lo que hace es primero que actúa en contra de los músculos en donde muerde y posteriormente se va a la zona de los nervios y paraliza a su víctima y después empieza a provocar una especie de putrefacción para efecto de que la víctima muera en ese sentido y obviamente la serpiente pueda devorar a su víctima sin mayor problema. Es así como trata la situación la palabra de Dios acerca de la gente corrupta. Ellos crean una sociedad completamente inestable y con el tiempo, pues hasta ellos van a ser arrastrados hacia esa inestabilidad y hacia ese dolor. Entonces, cuando esto suceda, pues va a haber un gran alivio por todas partes, ¿verdad? Cuando esos corruptos, esas personas que desgraciadamente tomaron esa actitud y sembraron violencia, sembraron maldad, sembraron corrupción, pues se van a ver vistos en una condición en donde ellos mismos van a caer. Y entonces, ¿verdad? Para nosotros será un alivio. Cuando un mal dirigente deja el cargo o lo eliminan, pues simplemente viene un alivio para la sociedad. Ellos también van a cosechar lo que siembran, mis amados. No crean que por el momento que están pasando con, de alguna manera, benevolencia, que tienen mucho dinero, que pueden adquirir muchos bienes y todo eso, piensen que no van a cosechar lo que sembraron. Tarde que temprano se viene a cumplir esa condición de la palabra de Dios. Entonces, del mismo modo, pues los justos son recompensados. ¿Por qué? Porque obviamente un justo va a sembrar justicia. ¿Y qué va a cosechar? Pues también justicia. Cuando vemos este principio en el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Decimos, hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que mira y hay un Dios que paga según lo que se siembra. A menudo, mis amados, la cosecha sucederá mucho más tarde que la siembra. Eso es lo natural, lo real. Incluso si tenemos que esperar hasta el día del juicio final, mis amados. No nos preocupemos si en este tiempo podemos ver la justicia aplicada a nuestras vidas, pero eso lo veremos en el juicio final, cuando veamos que verdaderamente nosotros que sembramos justicia a partir del conocimiento de la verdad, pues vamos a cosechar la justicia eterna, la justicia de Dios. Seremos llamados esos buenos siervos fieles, que en lo poco fuimos fieles y en lo mucho seremos puestos y entraremos al gozo de nuestro Señor eternamente y para siempre. Por lo tanto, el juicio de Dios es bueno. El juicio de Dios emana de su amor. Dios valora a cada uno de nosotros tanto que se preocupa por cómo nos tratamos unos a otros. En última instancia, pues la injusticia no triunfará, jamás va a triunfar. A final de cuentas, siempre vamos a ver la realidad, que la justicia prevalecerá y los justos nos alegraremos en el Señor. Amén. A lo mejor ahorita tú estás pasando por injusticia. A lo mejor, como decía el Salmo 55 que leímos hace poco tiempo, algún familiar tuyo, la persona de la que menos esperabas una injusticia, la cometió y posiblemente pisotearon tu condición, posiblemente hasta perdiste economía, posiblemente te defraudaron, posiblemente hicieron algo que te hizo sentir muy mal en tu corazón, que hasta
a lo mejor te provocó el alejarte de los caminos de Dios por un tiempo, pero déjame decirte que tú vas a ver la recompensa para cada uno en esa injusticia de la que fuiste objeto. Dios pondrá su justicia y Dios pondrá las cosas en su perfecto lugar y orden. Y acuérdense que todo va a salir a la luz, mis amados hermanos. Recuerden que no va a quedar nada oculto y obviamente las injusticias saldrán a flote y Dios nos exaltará y nos alegraremos con Él cuando su justicia se cumpla a cabalidad. Posiblemente no sea en el tiempo que nosotros quisiéramos, porque los tiempos son perfectos de Dios. Y yo creo fielmente que en muchas ocasiones Dios nos permite pasar por ese tipo de situaciones para hacernos crecer en fe. Recuerden que nosotros estamos siendo formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo estudiamos en devocionales pasados, donde veíamos que Jesucristo recibió una injusticia increíble. Fue vituperado, fue lastimado, fue calumniado, eh, fue crucificado, ¿verdad? Pero la justicia de Dios se aplicó, porque a final de cuentas Él venció a la muerte y ahora nosotros venimos a ser bendecidos por parte de ese sacrificio perfecto al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Vamos a ver que en el tiempo perfecto de Dios vamos a cosechar lo que sembramos. Si en eso que te defraudaron tú sembraste correctamente, tú confiaste, tú diste, no te preocupes. Dios tiene asegurada tu paga correcta, tu bendición. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a pedirle ayuda a nuestro Señor para que nosotros hagamos todo lo posible para sembrar justicia en este mundo. Hemos sido llamados para ser la luz y la sal de este mundo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a sembrar justicia. Y si no tienes bien claro el concepto de justicia en algún área de tu vida, pues no te basta más que preguntarle al Señor y Él a través de su palabra te va a orientar perfectamente. Y si todavía te quedara alguna duda, solamente haz una pregunta en todo momento. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo en ese instante en el que tú estás pasando para hacer lo correcto? ¿Qué haría Jesús? ¿Perdonaría? ¿Daría? ¿Se entregaría? ¿Qué haría Jesús? Según el tema, según la condición o la circunstancia que puedas estar viviendo. Si eres defraudado, ¿qué haría Jesucristo al sentir un fraude de parte de un ser querido, de un hermano, de una hermana, de un pariente cercano? ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo? Él fue bien claro. Perdonaría primeramente y obviamente oraría a Dios porque bendijera a esa persona, que pudiera tener la bendición de parte de Dios para que se arrepienta de ese tipo de actitudes y de esa manera no siga defraudando a más personas. Porque desgraciadamente quien se acostumbra a sembrar lo equivocado sigue haciéndose sus fechorías, sigue sembrando ese tipo de semillas y lastimando a otras personas. Lo que podemos hacer es orar por ellos para que Dios tenga misericordia y también vengan a un cambio real, ¿verdad? Que nos ayude a luchar contra la injusticia donde quiera que la veamos. Hay ocasiones en que Dios te permite ver injusticias y tú y yo tenemos que aprender a luchar en contra de eso. Primeramente, ¿de qué manera? Lo primero que tenemos que aprender a hacer es luchar desde la trinchera a la que Dios nos ha llamado, o sea, desde la oración, desde el doblar nuestras rodillas y orar por el Señor y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, mira, esta situación, hoy me levanto y me pongo en la brecha para orar por esta injusticia, para que seas tú el que ponga el orden divino, para que tu justicia divina se establezca en esta situación. Posiblemente puedas ver que golpean a tu vecino, a tu vecina constantemente, que es una mujer maltratada, que en esa familia hay mucha violencia intrafamiliar. Orar por esa familia, porque Dios traiga paz al corazón de esas personas y que de esa manera se aleje la injusticia de ellos. Recuerden que el enemigo está presto para entrar en cualquier rincón, en cualquier lugar
donde en una familia se le abra la puerta para que entre la violencia, para que entre el pecado y para que entre el dolor, porque es lo que quiere provocar el enemigo. Pero nosotros, ¿verdad? Ahora hemos sido llamados a ser intercesores por ese tipo de situaciones, poner delante de Dios esas injusticias y que Dios tome el control. Sabemos que Él es fiel y justo para poner las cosas en orden. Amén. Vamos a ver que Dios, nuestro Señor nos enseña a sembrar generosamente. Ahora que tenemos la semilla, ¿verdad? La bendita palabra de Dios, que es la semilla de verdad, la semilla incorrupta, la semilla que traerá buen fruto, pues ahora tenemos que aprender a sembrar generosamente. Y nos lo enseña el Evangelio según Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 24. Y vamos a leerlos, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La verdad es que hay muchas lecciones que debemos aprender de los acontecimientos sucedidos en la vida de nuestro Señor Jesús. De hecho, por eso Dios permitió, ¿verdad?, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que se escribieran y se narraran todas esas vicisitudes, todos esos sucesos que en la vida de Jesucristo acontecieron en esos tiempos. Y una de estas lecciones, mis amados, es el principio de que los que siembran generosamente también cosecharán generosamente. Tú y yo tenemos que ser de esos ahora en el Señor. Jesús alzó la vista y vio una gran multitud acercándose a él. Y le preguntó a Felipe, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿De dónde vamos a comprar tantísimo pan para toda esta gente? Y solamente le preguntó para agrandar la fe de Felipe, para probarlo. Muchas ocasiones Dios te va a llevar a condiciones muy particulares en tu vida para probar tu fe,
para agrandar, para acrecentar tu fe. ¿Por qué? Porque Dios te pone en esa prueba para que la superes, para que aferrado a la bendita palabra de Dios, a la guianza del Espíritu Santo, puedas tener la respuesta correcta. Ya no la respuesta en tu carne, sino propiamente la respuesta en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque quiero decirles que la fe es un músculo que necesita ejercitarse. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a personas que son fisicoculturistas, verdad? Y que están ejercitando sus músculos y obviamente en cada ocasión que están repitiendo sus ejercicios, aumentando el peso, probándose cada vez más, pues sus músculos van creciendo, se van fortaleciendo. Así es la fe, mis amados hermanos. Por eso Dios nos tiene que poner a prueba y en ejercicio constante para que nuestra fe esté fortalecida, esté plena, ¿verdad? Y verdaderamente nos soporte en las condiciones por críticas que podamos estar pasando. Amén. Aunque Jesús hizo la pregunta, en realidad pues él ya sabía lo que tenía que hacer. Esto demuestra que está bien hacer preguntas a las que ya conoces la respuesta. ¿Se han dado cuenta que yo constantemente les hago preguntas y de inmediato, obvio, pongo la respuesta que sé que van a dar? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Eh, empezamos a acrecentar propiamente no solo nuestro conocimiento, sino nuestra fe. Entonces, ¿qué le contestan? Ni con el salario de muchísimo tiempo podríamos comprar pan suficiente para darle siquiera un pedazo a cada una de estas personas. Eso fue lo que le respondió Felipe a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Otro de sus discípulos, Andrés, ¿verdad? Bien listo Andrés, pero bien listo. Sabía claramente qué tenía que hacer. Le dice, y sabía en quién estaba confiando, por qué seguía a Jesucristo. Andrés fue eh, una persona clave en el desarrollo del ministerio de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que dice? Él muy perspicazmente ve que había un muchacho con 5 panes y 2 pescados. Y le dice, Señor, aquí hay un muchacho que tiene esto. Pero también, obviamente, como ser humano, duda de alguna manera, como a lo mejor tú y yo podríamos haber dudado de ver tan poquita provisión para tantísima gente. Y dice, ¿qué es esto para tanta gente? Pero el acto de generosidad de este muchacho nunca será olvidado. Hasta hoy, en este momento, estamos recordando que Andrés vio a un joven que traía 5 pedazos de 5 panes y 2 pescados, pero que él los ofreció con generosidad, ¿verdad? Seguramente con una sonrisa, diciendo, esto es lo que tengo, pero lo ofrezco de corazón y que Dios haga el resto. Así es como tú y yo tenemos que aprender a sembrar con generosidad. ¿De qué manera? Muchas ocasiones estamos viendo que, por ejemplo, se nos llama a ofrendar, a diezmar, para hacer alguna labor en particular, para llevar el reino de los cielos a otras personas. El Evangelio no cuesta, mis amados hermanos. Lo que de repente cuesta, ¿verdad? Es el desplazarnos a algún lugar, el tener la tecnología, como por ejemplo ahorita, a ti y a mí nos está costando el hecho de tener internet, por lo menos, ¿verdad? Entonces, el Evangelio no cuesta, pero desplazarnos, hacer las actividades que se tengan que hacer para llevar el Evangelio, muchas veces se necesita de aporte de recursos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que mantener un espacio físico en donde nos reunimos, llámese templo, ¿verdad? En donde tenemos insumos, tenemos la necesidad, a lo mejor hay congregaciones que tienen que pagar una renta, hay congregaciones que tienen que generar una economía sólida para poder tener un espacio propio, tener papel higiénico, tener agua, luz y todos los insumos que se generan. Entonces, cuando tú y yo damos con generosidad, no necesariamente tiene que ser una cantidad exorbitante, sino simplemente lo que verdaderamente Dios pone en nuestro corazón ofrecer. Y Dios se encargará de lo demás. Eso ténganlo por bien seguro. Dios se provee a sí mismo. ¿Recuerdan cuando Abraham hace la declaración a Isaac?
cuando le preguntas, Padre, ¿dónde está el carnero, verdad? Para el sacrificio. ¿Qué le dice? Jehová Jireh. Dios se proveerá. Y así es como Dios se provee. Él sabe exactamente de lo que tú y yo damos con generosidad, cómo Él lo multiplica para efecto de que haga el efecto propiamente, para lo cual Él necesita que se multiplique. Amén. Entonces, Jesucristo es capaz de hacer mucho con poco. Y esta es la enseñanza mayor que tú y yo nos tenemos que quedar el día de hoy. ¿Ah? Vamos a cosechar siempre más de lo que sembremos. El muchacho sembró propiamente para el reino. Dio generosamente lo que tenía, sus 5 panes y sus 2 pescados. No fue mucho, fue prácticamente como una gota, ¿verdad? En una cubeta de agua para una multitud tan grande como eso. Fue algo ínfimo. Sin embargo, pues nada más vemos cómo se multiplicó en las manos de nuestro Señor Jesús. Por lo menos 5,000 personas fueron alimentadas en ese momento y sobró mucho. Pero fíjense bien que aquí hay una clave que tenemos que tomar en consideración muy bien. Nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, dio gracias y lo partió y lo repartió ¿a quiénes? No a la gente, ¿eh? Lo repartió a sus discípulos. Y quienes vieron realmente el milagro de la multiplicación en sus manos fueron los discípulos, que al momento de estar repartiendo a cada una de las personas, veían que de una manera increíble, maravillosa, sobrenatural, se seguía multiplicando eso y no le veían fin, hasta que le dieron de comer a todas las personas y sobró, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Hermanos, nosotros tenemos que entender lo que propiamente se ha estudiado como la economía del reino. Dios no desperdicia. Dios es muy eficiente en todo lo que hace, ¿verdad? Entonces, si hacía falta un fundamento bíblico para justificar que no hay que desperdiciar, por ejemplo, la comida, aquí está el fundamento. Jesucristo dice, recojan todo para que no se desperdicie nada. Por lo tanto, ¿verdad? Siempre parece un desperdicio terrible tirar la comida innecesariamente. Hermanos, ¿cuánta gente se está muriendo de hambre, literalmente, realmente en este mundo, como para que nosotros todavía seamos capaces de desperdiciar, de tirar? Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que el Señor pone en nuestras manos. Tenemos que ser administradores eficientes de lo que Dios pone como recursos en nuestras manos. Llámese alimento, llámese bebida, llámese economía o dinero, llámese tiempo. Tenemos que ser eficientes. Aquí está el fundamento para no desperdiciar nuestro tiempo, mis amados hermanos. El tiempo que Dios nos da. Amén. Tenemos que ser eficientes. Ya hemos estudiado eso también. Déjenme decirles que el mundo, el planeta Tierra, produce suficientes alimentos para sustentar absolutamente a todos. Sin embargo, más de 870 millones de personas, una persona de cada 8 de la población mundial, sufren de una desnutrición crónica. Y al mismo tiempo, alrededor de 1/3 de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano cada año, imagínense, aproximadamente 1,300 millones de toneladas se desperdician o se dañan. Es increíble ver, por ejemplo, en los supermercados. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo en lo que hace muchos años se llamaba Carrefour, una cadena comercial muy grande a nivel mundial y que posteriormente la adquirió Chedraui, ¿verdad? Y yo era el gerente del área de la carnicería. Dentro de mi formación secular como químico en alimentos, pues a mí me correspondió entrar en esa área. Y desgraciadamente teníamos la orden de tirar el producto que no se vendía, que había pasado ahí el tiempo
de vida útil o vida de anaquel, que es el término correcto que se le da, y que si no se vendía, si no se desplazaba ese producto, se tenía que tirar. Y no nada más con el área de la carnicería, era con el área de pescadería, de frutas y verduras y de todas las áreas de perecederos. Lo que no se vendía y se empezaba a deteriorar, se tenía que tirar. Hermanos, de verdad que la humanidad hemos sido muy egoístas en mucho tiempo. Entonces necesitamos poner en obra urgentemente lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, tanto individual como colectivamente. No se desperdicie nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que le das a Jesús se multiplica. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, y dice la palabra de Dios: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces, el día de hoy tenemos que hacer, mis amados hermanos, que nuestro objetivo sea ser la persona más generosa que conoces. Sí, que tú seas la persona más generosa que puedas conocer, que verdaderamente te des, aprendas a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Recuerden que Él no vino a ser servido, Él mismo lo dijo, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Entre esos muchos estamos tú y yo. Generosamente se ofreció. Me podrás decir, pastor, es que yo no tengo nada que ofrecer. Sí tienes mucho que ofrecer. Sé generoso con el amor que Dios ya puso en tu corazón. Sé generoso con la palabra de Dios que ahora tú estás absorbiendo, lo que ahora tú estás aprendiendo. Sé generoso en compartirlo. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Sé generoso con tu tiempo para con las personas. Hay ocasiones que hay una persona que necesita solamente una llamada telefónica para animarla, para consolarla, para decirle, oye, no te sientas solo, Dios está contigo. Amén. Y en ese sentido, mis amados hermanos, vemos cómo el Señor, pues gracias a Dios, se manifiesta de una manera increíble. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ser generosos con nuestro dinero, con nuestras posesiones, con nuestro tiempo, con nuestro amor. Y digo nuestro porque el Señor nos los ha dado, pero la verdad es que debemos ser generosos con lo que Dios nos ha dado y no ser egoístas ni tampoco poner las cosas de mi. No, Dios nos los ha dado y generosamente tenemos que aprender a darlo. Nunca vamos a poder superar a Dios en generosidad, obviamente, ¿verdad? Pero déjame decirte que cuanto más das, más cosecharás y más disfrutarás del favor de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque justamente vemos lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Inmediatamente después de este asombroso milagro de la alimentación de los 5,000, los discípulos pues se encontraron en medio de una gran tempestad. Lo leemos en Juan 6:18. ¿No? Jesús llama a sus discípulos a pasar de una fe basada en un milagro visible que dejó satisfechas las necesidades físicas de muchísima gente, ahora los lleva a una fe basada en la confianza total en Él y sus palabras. Hoy Dios te está llevando a esa realidad. Hoy Dios quiere que pases de los milagros físicos que tú has podido experimentar, vivir, palpar, a ahora llevarte a la fe sólida basada en la confianza total en Él y en sus palabras, en lo que Él dice. Entonces Jesús camina milagrosamente sobre el agua hacia ellos, ¿verdad? Y de hecho la palabra de Dios dice que estaban aterrados, pero Él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Hoy podríamos tú y yo estar aterrados. Yo de hecho en la mañana estaba en una condición crítica. Abrí mi corazón a ustedes, ¿verdad? Para poner el comentario de si seguir abriendo la iglesia, de si seguir teniendo nuestro culto presencial. Y el Señor me llevó a entender esta palabra. Él está aquí con nosotros. Él toma el control de nuestra existencia, mis amados hermanos. Y para nosotros vivir es Cristo. Morir sería ganancia, así como lo expresa el apóstol Pablo.
en el contexto correcto, en el contexto de la palabra de Dios. Seguir a Jesús no siempre es fácil, mis amados. En la vida hay tormentas y desafíos, pero la presencia de Jesucristo con nosotros simplemente es transformadora. Amén. La presencia de Dios es lo que transforma nuestras vidas. No es de extrañar que la multitud fuera a buscar a Jesús como lo leímos en el versículo 24. ¿Verdad? La gente buscaba a Jesús. ¿Por qué? Porque veía en él el poder de la transformación. No solamente el poder de la sanidad, no solamente el poder del milagro de alimentar a la gente. No, veían en él el poder de la transformación. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir, a buscar. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que le damos, mis amados hermanos, Él lo multiplica. No sé si a ti ya te cayó el 20 de que cuando le das del tiempo que el Señor te da a nuestro Señor Jesucristo, a la obra del reino, tu día increíblemente se hace como si hubiese tenido más horas de las 24 que realmente tiene un día. Se multiplica el tiempo, mis amados. Yo he sido testigo y se los puedo decir con todo mi corazón que cuando el Señor me ha llevado a predicar la palabra de Dios a lugares lejanos, de verdad, yo no sé cómo, pero el tiempo como que se amplía, se multiplica. Voy y vengo a lugares lejos. De verdad, disfruto la distancia, disfruto el tiempo y regreso y todavía tengo el tiempo como para organizar lo del devocional y tengo el tiempo. Hagan de cuenta que creció el tiempo y la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que nosotros le damos a Dios, Él lo multiplica para nuestras vidas. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser generosos con todo, mis amados hermanos, pero con todo, con nuestro dinero, con las posesiones, con la hospitalidad, con el tiempo. Ofrecer tiempo de calidad es algo grato, mis amados. Les decía, no le basta a una persona a veces que solamente le dediques un minuto de tu tiempo, que puede ser la diferencia entre tomar decisiones equivocadas o hacer lo correcto. Y tú creo que ya lo estás viviendo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios, vamos a dejar que el Señor se siga manifestando y que esta noche pues sea plena para todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos orando por una cantidad grande de personas. Sabemos que ahorita está la situación